Las encuestas para la primera vuelta presidencial en Colombia se están moviendo, pero no como muchos esperaban. Tenemos nuevas sorpresas en el panorama. Quienes estaban muy tranquilos empiezan a tener razones para preocuparse y también hay grandes derrotados. Faltan 63 días para la primera vuelta presidencial y aquí hay tres claves para entender cómo es el panorama para las elecciones de primera vuelta en Colombia. La nueva encuesta de la firma Guarumo para el periódico El Tiempo nos da una nueva mirada de cómo va la competencia por la primera vuelta presidencial. Iván Cepeda, con 37% de intención de voto, sigue siendo el candidato que gana en las encuestas, pero con un techo cada vez más claro. Cepeda ha dejado de crecer en las encuestas y también por eso empiezan a preocuparse quienes hacen parte de su campaña. Hay que recordar que para ganar la presidencia en Colombia hay que tener 50% más uno y Cepeda sigue teniendo un techo por debajo del 40%. También Abelardo del Espriella, que estaba cómodamente en el segundo lugar de intención de voto, pierde cada vez más ese segundo lugar que creía tener asegurado frente a Paloma Valencia, que ya está a menos de 0.3% de alcanzarlo. Por su parte, Sergio Fajardo, Claudia López, quienes vienen compitiendo por el cuarto o quinto lugar, cada vez tienen una intención de voto menor, mientras el panorama deja más que claro que estos tres nombres, Iván Cepeda, Abelardo del Espriella y Paloma Valencia, van a estar compitiendo hasta el final por esos dos cupos. Tres candidatos, uno de izquierda, dos de derecha, compitiendo por esos dos cupos para una segunda vuelta, 3-2. Desde hace algunas semanas en Colombia se ha hablado de cómo las encuestas empezarían a reflejar los resultados de las votaciones de la consulta presidencial del 8 de marzo. Y ya estamos viendo aquí, en estas nuevas encuestas, que el resultado es más que claro, que a Paloma Valencia, en su fórmula con Juan Daniel Oviedo, le funcionó muy bien haber participado en la consulta presidencial y haber obtenido una votación total en la consulta de 5.8 millones de votos. Una votación robusta, sorpresiva también, que deja, por supuesto, esta alianza política en una muy buena posición para competir por la primera vuelta presidencial. Al mismo tiempo, otros candidatos que participaron en diferentes consultas presidenciales pero que no obtuvieron votaciones tan altas, a pesar de haberlas ganado, como es el caso de Claudia López y de Roy Barreras. Ganaron sus consultas pero con votaciones mucho más bajas y hoy están desinflados por las encuestas. ¿Qué pasaría en una eventual segunda vuelta? Si los finalistas fueran Iván Cepeda y Abelardo del Espriella, Iván Cepeda ganaría la segunda vuelta según esta encuesta, con casi un 8% de diferencia, con un 44%. En cambio, si la competencia fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia sería de menos del 3%. Hay un empate técnico con Cepeda en 43% y Paloma Valencia en 40%. Todo esto nos demuestra algo de lo que hemos venido hablando recientemente, que Paloma Valencia parece ser la candidata con mayor capacidad de conseguir votos de centro derecha e incluso algunos desencantados de Petro en el centro izquierda y competir frente a Iván Cepeda en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la alianza con Juan Daniel Oviedo y con todo el equipo de la Gran Consulta por Colombia ha permitido mostrar la candidatura de Valencia como una candidatura más intermedia frente a la postura un poco más radical de Abelardo del Espriella y también ante la izquierda de un tono mucho más radical de Iván Cepeda. Y aquí vamos a llegar a un punto clave. ¿Qué deben hacer los demás candidatos que están por debajo en la intención de voto? Hablemos del caso de Sergio Fajardo, que está cerca del 3% de intención de voto y que hace 4 años tuvo una muy baja votación, cercana a los 800.000 votos, que casi no le permite acceder a la reposición de votos. Esta vez, si ese 3% de intención de voto se traduce a votos, pues otra vez Fajardo estaría muy cerca de no tener la reposición de votos y de tener una votación incluso más baja de la de hace 4 años. Esto ha llevado a que personas cercanas a Fajardo, a que personas en el debate público, a que muchos analistas políticos hablen de la posibilidad de que Fajardo renuncie a la candidatura para apoyar a Paloma Valencia en su equipo con Juan Daniel Oviedo. Fajardo ha expresado simpatía sobre todo por la figura política de Oviedo, y aquí hay que decir una cosa de la que poco se habla en el debate público colombiano, que Oviedo, el fenómeno Oviedo, tiene muchas similitudes con el fenómeno político de Fajardo, en las ideas, en la formación académica, en el tono que busca unir en vez de profundizar las divisiones y hasta en el aspecto físico. Por eso, Fajardo ha dicho en varias oportunidades que le gusta la propuesta de Oviedo y se empieza a hablar entonces de esta posibilidad de que Fajardo renuncie a su candidatura presidencial para apoyar y dar una adhesión que sería muy importante
para la campaña de Paloma Valencia en un momento crucial en que el segundo tiquete para la segunda vuelta presidencial se podría estar definiendo por muy pocos votos. Esta pelea por el segundo lugar va a ser por muy pocos votos, va a ser por una cantidad muy corta y nos va a recordar también lo que pasó hace 4 años. Hay que recordar esa ocasión, hace 4 años, en que Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez competían por el segundo lugar para la segunda vuelta y que se definió al final por pocos votos que al final le dieron la ventaja a Rodolfo Hernández. Esta decisión electoral de los colombianos fue clave para el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, ya que Rodolfo Hernández compitió muy poco, no asistió a debates, se fue del país incluso, y eso le aseguró el triunfo a Gustavo Petro. Aquí hay dos facciones parecidas a las de hace 4 años. Una derecha más tradicional y más institucional y una nueva propuesta de lo que se llamarían los outsiders de derecha compitiendo por ese segundo cupo a la segunda vuelta presidencial. Ojalá la historia de hace 4 años no se repita. Por lo pronto esta encuesta nos da dos resultados clave, que hay un empate técnico en la primera vuelta entre Abelardo del Espriella y Paloma Valencia por ese segundo cupo a la segunda vuelta y que en una eventual segunda vuelta hay un empate técnico entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Todavía nada está definido, todavía pueden pasar muchas cosas en estas semanas que faltan, en estos 63 días para la primera vuelta presidencial. Y les dejo un dato clave para entender por qué no está creciendo Iván Cepeda en la intención de voto, incluso para primera vuelta. El 37.2% de los encuestados por Guarumo afirman que nunca votarían por Iván Cepeda, incluso en una segunda vuelta. Y ese es un dato clave para pensar qué se puede hacer de parte de los diferentes sectores de la oposición, pensando en una segunda vuelta, pensando en posibles alianzas y pensando en quién es el más opcionado para poder competir contra Cepeda y ganar la presidencia. Si les gustó este video, los invito a suscribirse a mi cuenta, a darle like al video, a ver todas las nuevas entregas que comparta con ustedes y acompañarnos la semana que viene en el otro lado del análisis. Muchas gracias.